Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Yo soy Cristian Moya y en esta ocasión quiero hablarles sobre dos medicamentos antihipertensivos que son el pilar de tratamiento para la hipertensión arterial. Vamos a hablar sobre el enalapril y el captopril. Los puntos que vamos a tratar en este video son los siguientes. Veremos qué son estos dos medicamentos y cómo funcionan. Veremos también para qué sirven, es decir, sus indicaciones. Vamos a hablar también un poquito sobre la posología y dosis de cada uno de estos dos medicamentos, efectos secundarios y por último, contraindicaciones. Comenzando con el primer punto, que son el captopril y el enalapril. Estos dos medicamentos son parte de un grupo farmacológico llamado inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima es una enzima responsable de convertir la angiotensina tipo 1 en angiotensina tipo 2, misma que tiene funciones biológicas dentro de nuestro organismo de vital importancia para la regulación de la presión arterial. Como mencioné, estos dos medicamentos son parte del tratamiento pilar para la hipertensión arterial, junto con otros medicamentos como los diuréticos, los calcio antagonistas, los ARA2, forman parte de un espectro de medicamentos que se utilizan para el tratamiento inicial de la hipertensión arterial. Y bueno, como les comenté, al ser inhibidores de esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina, abreviada como ECAS, perdón, este, se inhibe esta enzima que cataliza la conversión de angiotensina tipo 1 a angiotensina tipo 2. Eh, Como tal, la angiotensina tipo 2 tiene numerosas funciones en nuestro organismo que a fin de cuentas elevan la presión arterial. Por un lado, la angiotensina tipo 2 aumenta la actividad simpática de nuestro sistema nervioso autónomo, facilita la reabsorción de sodio, cloro y agua a nivel renal y favorece la excreción de potasio también por riñones. A nivel de glándulas suprarrenales favorece la secreción de aldosterona, misma que también tiene efectos a nivel renal en la reabsorción de sodio y agua y excreción de potasio. A nivel periférico facilita la vasoconstricción arteriolar, misma que facilita la, el aumento de las resistencias vasculares periféricas que aumentan la presión arterial. A nivel de sistema nervioso central, en glándula pituitaria, estimula la secreción de ADH, de hormona antidiurética, que a su vez facilita la reabsorción de agua a nivel renal. Entonces, prácticamente, si nosotros inhibimos esa conversión de angiotensina tipo 1 a angiotensina tipo 2, bueno, tenemos una disminución de todo este tipo de actividades y por lo tanto el producto final va a ser la disminución de la presión arterial. Ahora bien, la, estos inhibidores de la enzima de convertidora de angiotensina no solamente están indicados para tratar la hipertensión arterial. Como ven, las indicaciones son más allá de esta enfermedad. Abarca otros tipos de enfermedades cardiovasculares como la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, que es parte de la insuficiencia cardíaca. Independientemente de si un paciente está sintomático o no, por parte de esta disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, dar un inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina como el captopril o el enalapril previene un fenómeno llamado remodelamiento ventricular, que es parte de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Se ha visto que estos pacientes al tomar IECAS como el captopril y el enalapril se previene esta progresión de la enfermedad y a su vez esta cicatrización por parte del ventrículo izquierdo. A fin de cuentas, ustedes saben que en la insuficiencia cardíaca, cuando el ventrículo no está siendo totalmente funcional o existe esta disfunción sistólica, en este caso, bueno, el tejido dañado empieza a cicatrizarse, empieza a fibrosarse o de alguna forma la angiotensina tipo 2 es un mediador de este fenómeno de cicatrización. Entonces, si nosotros tenemos un inhibidor de, de la enzima convertidora de angiotensina, bueno, no hay angiotensina tipo 2 o disminuye esta angiotensina tipo 2 y se previene o reduce esa progresión de la enfermedad. De igual forma, es utilizada para tratar
infarto agudo al miocardio, sobre todo en fases iniciales, junto con otros tratamientos trombolíticos y aspirina. Se ha visto que la combinación de estos medicamentos junto con IECAS, como el captopril y el enalapril por vía oral, son efectivas para tratar las fases iniciales del infarto agudo al miocardio. También se utiliza estos inhibidores para tratar a pacientes con alto riesgo de eventos cardiovasculares, sobre todo para prevenirlos. Eventos cardiovasculares como el infarto agudo del miocardio, como accidente cerebrovascular, entre otras más. Se ha visto que pacientes de alto riesgo, por ejemplo, con diabetes mellitus, con enfermedades vasculares o personas que tienen factores de riesgo muy altos para desarrollar estos eventos cardiovasculares, se han visto beneficiados por el uso de IECAS para prevenir estos acontecimientos. Por último, los IECAS también se pueden dar para personas con diabetes mellitus que estén asociadas a enfermedad renal crónica. Como ustedes saben, la principal causa de enfermedad renal crónica es la nefropatía diabética y como tal los IECAS son nefroprotectores porque evitan la pérdida de proteínas, el estrés oxidativo, la fibrosis a nivel renal. Entonces, de alguna forma frenan o disminuyen la progresión de la enfermedad renal crónica en el contexto de diabetes mellitus. Y bueno, hablando un poco sobre la posología o dosis de cada uno de estos dos medicamentos, iniciando con el captopril, va a variar dependiendo de la condición clínica que estemos hablando, tanto de otros factores como el sexo, la edad, la respuesta farmacológica al medicamento, entre otros factores. Es muy variado. Pero en general, hablando de las dosis para tratar insuficiencia cardíaca, estas dosis van a variar de 6.25 a 150 miligramos 2 a 3 veces al día. Y hablando de la dosis para hipertensión arterial, de igual forma va a variar dependiendo de los factores, edad, sexo, respuesta farmacológica, etcétera, de 6.25 miligramos 3 veces al día o 25 miligramos 2 veces al día. En el caso del enalapril, de igual forma, las dosis van a variar dependiendo de los mismos factores que ya comenté. Hablando de la dosis para insuficiencia cardíaca, va a variar de 2.5 a un límite superior de 40 miligramos diarios. Para hipertensión arterial va a variar de 2.5 a 5 miligramos por día. Y bueno, hablando de los efectos secundarios de estos dos medicamentos, del captopril y el enalapril, y de los otros IECAS, bueno, estos dos medicamentos y este grupo farmacológico tiene como efectos secundarios la hipotensión arterial. A fin de cuentas, todo tipo de medicamento que sea un tratamiento antihipertensivo tiene como efecto secundario disminuir la presión arterial, ya sea porque se toma de forma inicial. Muchas veces los pacientes no están adaptados prácticamente a estos medicamentos, empiezan a tomarlos y por consiguiente la presión arterial desciende, baja. También puede ocurrir en el contexto de un paciente que tiene varios medicamentos antihipertensivos. Si no se hace un ajuste adecuado, la presión arterial también tiende a disminuir. En un 5 a 20% de los pacientes que consumen IECAS por vía oral, también tienen este efecto secundario que es la tos seca. E incluso si se administra por vía intravenosa, como es el enalaprilato, tienen este efecto secundario que es la tos seca. Y se debe principalmente a que, como parte del mecanismo de acción, se inhibe la degradación de la varadicinina, que es un mediador vasodilatador que a nivel pulmonar puede inducir tos. La varadicinina, sustancia P y otras sustancias pueden inducir tos seca a nivel pulmonar. Otro efecto secundario es la hipercalemia. Como tal, la hipercalemia o el aumento de las concentraciones de potasio se debe precisamente a que las personas pueden tener una predisposición a la hipercalemia, como es el caso de la lesión renal aguda. Si damos IECAS a una persona que tiene lesión renal aguda, es más probable que desarrolle hipercalemia. De igual forma, si una persona combina medicamentos como los diuréticos ahorradores de potasio o que consuma simplemente suplementos de potasio, es más probable que desarrolle hipercalemia en comparación con otras personas que no tienen estos factores de riesgo.
Los mismos YECAs pueden inducir lesión renal aguda. Existe un mecanismo propuesto de cómo estos dos medicamentos pueden inducir daño renal. Lo que pasa aquí es que los YECAs, al ser inhibidores de la conversión de angiotensina tipo 2, la angiotensina tipo 2 media la vasoconstricción de la arteriola eferente glomerular. Como tal, si se inhibe esta vasoconstricción, se disminuye la tasa de filtrado glomerular que condiciona a un daño renal. En raras ocasiones, de 0.5 a 1% aproximadamente, existe una condición llamada angioedema, que es prácticamente el hinchazón de garganta, faringe, boca, labios, nariz, lengua, que es potencialmente mortal este tipo de efecto secundario. Entonces, si aparece este tipo de reacción al algún tipo de YECA como el captopril o el enalapril, se debe de acudir inmediatamente con su médico y tratar de forma inmediata, porque es potencialmente mortal. También, en caso de que se consuma en una mujer embarazada alguno de estos YECAs, existe el riesgo de toxicidad fetal. Se ha visto que estos pacientes tienen defectos fetales, defectos congénitos y se consumen durante el embarazo. Se cree que estos efectos teratogénicos por parte de los YECAs es porque generan una hipotensión fetal, disminuye la presión del feto. Por lo tanto, se deben de evitar durante el embarazo. También como efecto secundario tenemos la erupción maculopapular de forma leve. Y por último, la disgeusia o esta alteración en el gusto de las personas que consumen YECAs. Por último, hablando de las contraindicaciones de estos medicamentos, como tal, no se deben de administrar en personas que tengan historia de angioedema hereditario o angioedema idiopático o que tengan una hipersensibilidad previa a los YECAs. Prácticamente, si tú tienes esta enfermedad, que es el angioedema, que como ya comentamos, es un efecto secundario grave de los YECAs, debemos de evitarlo para evitar este efecto potencialmente mortal. No se debe de usar de forma concomitante con alisquireno, que es un inhibidor de la renina, que es un mismo fármaco que actúa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, no se debe administrar con alisquireno. De igual forma, no se debe administrar durante el embarazo por los mismos efectos tóxicos fetales que ya les comenté. Tampoco se debe dar durante una enfermedad llamada estenosis bilateral renal, que es prácticamente cuando las arterias renales se estrechan, existe esta estenosis y pues no se debe de administrar en esta condición. Y por último, no se recomienda combinar un YECA como el captopril y el enalapril junto con algún fármaco antagonista del receptor de angiotensina tipo 2, como el losartán. Se ha visto que la combinación de estos dos medicamentos puede inducir hipotensión arterial y favorecer la hipercalemia en esta combinación. Entonces, se debe de evitar tanto la combinación con alisquireno y con ARA2 si se administra un YECA. Y bueno, como tal, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse y compartir este video en sus redes sociales para que más personas tengan acceso a esta información. También te invito a que actives la campanita de notificaciones y me dejes tu like y comentario para que este video llegue a más personas. Esto ha sido todo por hoy. Les deseo un excelente día. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo en el área de comentarios. Hasta la próxima.